Estimados amigos, tengan todos y cada uno de ustedes una cordial bienvenida a la luz de la vida. Nos apoyan desde la ciudad de Arequipa con la parte técnica Jorge Linares, Oscar Maima, José Lobón, en la ciudad de Lima, Giovanna Cajacuri y Mariana Messier. Y desde la ciudad de Lima les acompañamos en el espacio de reflexión la hermana María Esther García y un servidor Henry Moreno. Cordial saludo, hermana. Cordial saludo, como siempre, don Henry, a toda nuestra audiencia. Gracias por seguir con fidelidad estos programas. Tercer programa de esta miniserie, El arte de pensar. El tema para el día de hoy son las dos velocidades de la razón, pero lo vamos a estar entrelazando con dos temas que quedaron pendientes, sobre todo a nivel de ejemplos que nos va a traer hoy la hermana, con respecto a como esas formas que tenemos de sesgos. Se había hablado mucho de, o sea, se habló de tres tipos de sesgos. Se habló mucho de un primer tipo de sesgo, pero vamos a dejar esos dos últimos que tienen que ver con el anclaje, ya nos va a explicar un poquito la hermana de eso, y el otro que tiene que ver como con, ahora se me fue el santo al La cielo, probabilidad o los eventos se llama sesgo de disponibilidad. De disponible. alguna manera trabaja mucho con nuestra memoria porque hace sesgos de lo que la memoria recuerda, pero eso tampoco quiere decir que se esté afianzando completamente en la realidad. En realidad, pues los psicólogos o los que estudian este tipo de ciencias saben mucho mejor. Nosotros les acercamos estos conocimientos sobre todo para que nos ayuden a ver cómo opera nuestro sistema cerebral y también de cara, como decimos, el arte de pensar, para sacar un fruto adecuado de cómo utilizar de forma correcta nuestra razón. Y para eso tenemos que conocer qué posibles enemigos o qué posibles peligros puede tener nuestra razón a la hora de mm, vislumbrar con claridad la verdad, porque hay cosas que nublan esa verdad, ¿no? Claro, nosotros, digamos, podemos decir, como cristianos, como católicos, nos encaminamos a esa verdad, a ese bien, a esa bondad, y eso son unas herramientas muy importantes para Claro, eso. exacto, son herramientas humanas que Dios nos ha dejado y que por lo tanto tenemos que desarrollar, siempre también contando con la fe, que la fe supera nuestra razón, no la obstaculiza, no la contradice, sino que la complementa y la supera, y obviamente la gracia de Dios. Por eso una hermosa oración, y para esto pues el catecismo nos enseña, nos habla hermoso. Estos días estaremos comentando numerales del catecismo donde habla dentro de la tercera parte, la vida en Cristo, justamente de estas facultades mentales o potencias del alma que nos ha dado Dios y que debemos desarrollar para vivir la fe y sobre todo en gracia de Dios. Por eso pedir con diversas oraciones que tiene la Iglesia o a santos que especialmente han sido nombrados doctores de la Iglesia, por lo tanto, grandes lumbreras de la verdad. ¿Y qué vemos en estos grandes doctores, grandes santos? Que eran muy humildes. Se requiere la humildad. Santa Teresa de Jesús, Santo Tomás de Aquino, San Y que Agustín. tenían una sana libertad de pensamiento, de razonar, ¿no? Justamente, pero ahí vemos que no tenían un razonamiento monolítico, agarrado a sus ideas, rígido, estable, sino abierto a la verdad. El mismo San Agustín pues tuvo una conversión y fíjese cómo se abrió a la verdad, de tal manera que hoy es doctor de la Iglesia, fue obispo, hizo un gran bien. Sus escritos, sus libros, son todos ellos lumínicos, podríamos decir, están llenos de luz. Bueno, nosotros en este programa de la luz de la vida queremos pues adentrarnos un poco en cómo trabaja nuestro cerebro. Hablábamos de estas dos velocidades de la razón, hablábamos el primer día de nuestro cerebro rápido, que es el que más utiliza los sesgos. Usted decía que es el que está vinculado como con las emociones, como esa parte emotiva, Espontánea, espontánea. más reactiva, ¿no? Impulsiva, por lo tanto, que es necesaria, no decimos, no se descarta por completo, pero que pueden llevarnos como un piloto automático, ¿no? Pasa esto, ya hago esto. Reacciones muy rápidas. Reacciones tan rápidas que no pasan totalmente por el segundo sistema cerebral, que es el sistema más lento y más reflexivo, y entonces pueden alejarnos de la verdad. Lo importante es que vayamos haciendo un contraste, vayamos haciendo una evaluación, y para eso requerimos tiempo, ¿no? El cuentito que decíamos el primer día de la liebre y la tortuga. A veces hay que ser tortugas, otras veces quizá podemos ser liebres, pero bueno, explorando, dijéramos,
En Usted este, decía que nos metemos entonces en este sentido en sesgos, claro, que uno lo podría relacionar un poco más con esa razón un poco rápida, ¿no? Porque exacto. Es la velocidad más rápida que tenemos, es donde más probabilidades existen de utilizar estas creencias, atajos, suposiciones, personas que dicen, por ejemplo, yo soy muy intuitiva y es muy buena la intuición, pero no siempre hay que fiarse de no ella. todo se puede resolver así. No todo se En el cielo dicen que sí, en el cielo nuestro conocimiento será intuitivo, ¿no? O sea, será directo, directo. Pero en este mundo donde existen pues ciertos peligros de alejarnos de la verdad, es necesaria la reflexión, la confirmación de fuentes verdaderas, en el caso también, sobre todo si tenemos que tomar decisiones que implican una moralidad, una decisión que afecta a mi relación con Dios, con los demás. No puedo, o sea, debe haber una reflexión de qué puede haber más allá para, de acuerdo a eso, también, como digo, abrirnos en humildad a la verdad de Dios y a dejarnos enseñar por Dios y por los que están puestos en nombre de Dios y no aferrarnos a a nuestras creencias que pueden ser en algún momento autoengaños y peligros, ¿no? Eso hay que evitarlo. La oración también nos da mucha luz. La oración, si tenemos buena voluntad y pedimos esta luz, Dios nos va a hacer ver como a David, que le mandó un Natán. David pues se había cegado con su pecado carnal, le había cegado la pasión, había sido débil y un poco se había quedado tranquilo, Y el diciendo, profeta se la no pasa despertó. nada. Y llegó el Natán, como David tenía buen corazón, Dios le dio ese Natán que le abrió los ojos y ahí él reconoció que se había equivocado y que había errado. Ojalá nosotros pidamos este corazón noble para que si en algún momento, pues por estos sesgos o por estos un poco autoengaños que podemos tener, que afectan nuestras decisiones, hemos errado, que Dios nos mande ese Natán que nos haga ver que nos hemos desviado y tengamos un corazón abierto para poder reconducir entonces nuestras decisiones hacia la verdad. Hablábamos entonces de este sesgo del anclaje. Esto lo que hace es que genera un ancla que es como la primera información que recibo y entonces se convierte en un punto de referencia o ancla, ¿no? Y influye mucho en cómo después percibo las siguientes informaciones que recibo, porque las evalúo de acuerdo o tomo las decisiones de acuerdo al ajuste primero que he hecho en ese ancla. Por eso hay que recalibrar si nuestra perspectiva está siendo influenciada por alguna información anterior o está siendo imparcial. Esto pasa, por ejemplo, y como digo, es una técnica de marketing. En marketing uno lo aprende, la técnica del anclaje. Genero un primer precio. Un artículo tiene un primer precio alto. Y entonces me ponen después que ha bajado y entonces creo que hay una buena oferta, cuando en realidad puede ser que no, porque el primer precio me lo pusieron altísimo. Pero para mí ha sido un sesgo de anclaje. ¡Ah! Esto cuesta 50 soles. Uy. Y ahora me dicen que me lo dan a 25. Hay que aprovechar. Lo compro y resulta que a lo mejor en realidad ese artículo en realidad cuesta 20. Pero como a mí me dieron una primera información y he quedado anclado a ella, ya la otra me parece un ofertón y resulta que la otra Me es quedo mirándolo todo distorsionada. desde la primera información que me dan y hago Exacto, todas las comparaciones con respecto a esa primera con respecto a esa información, primera pero información. no me pregunto si esa primera información es válida o no. Correctamente. Ujú, Entonces tenemos que preguntarnos no solo que parece que hay una oferta, sino realmente el primer precio era verdadero claro. o era simplemente como una estrategia de marketing para que a mí el segundo me parezca muy barato. Bueno, esto pasa en los precios y bueno, es una estrategia legítima en marketing porque uno puede contar con ella. Pero ¿qué pasa si ocurre en una negociación? Por ejemplo, me dan una primera oferta que no es correcta y después puede influenciar en las siguientes ofertas que me dan, incluso aunque sean absurdas o irracionales, porque he quedado anclado a esa primera información. Peor todavía si ocurre, por ejemplo, con un diagnóstico médico. Un médico
da un primer diagnóstico inicial y después se aferra a él, aunque hay otras pruebas que le sugieren Que podría ser de otra que manera. podría ser otra cosa. Pero como él ya dio un primer diagnóstico, se aferra a ese sesgo de anclaje y todo lo refiere de acuerdo a ese. Si ese es errado, todas las demás decisiones que tome. Y resulta que el enfermo le está diciendo, no, pero realmente a mí me duele aquí. ¿Podría ser esta cosa? No, tiene que ser esto que yo dije. Entonces ahí podemos hacer un daño grande. Por eso es importante en esto tener conciencia de que esto ocurre, que nos puede ocurrir a todos, no asustarse, no negarlo. La negación de estas cosas no nos lleva a nada, sino a Claro, más es como errores. taparse los ojos, ¿no? Claro, reconocer que existe y que por lo tanto debo reconocerlos, analizar para ver si estoy cayendo en algo de esto, para no tomar decisiones sesgadas y que mis decisiones sean más racionales, más correctas. Fíjense, esto nos ocurre sobre todo a personas pues más introvertidas, suelen aferrarse a sus decisiones en el fondo porque sienten seguridad. Entonces les genera como incomodidad cuando sus creencias, sus afirmaciones son desafiadas, son puestas en tela de juicio. Estaba pensando también lo que sucede en el mundo de los adolescentes, por ejemplo, cuando se sienten muy solos y necesitan tener grupo. Y esa sensación de grupo los arropa, los hace sentir seguros, pero nunca tal vez se cuestionan qué tipo de grupo es el con el que se han vinculado, qué tipo de idea es la que está trabajando ese grupo, ¿no? Entonces se parte de un anclaje errado. Errado, ¿por qué? Porque yo en ese grupo estoy porque me siento acogido, Claro. me siento comprendido, pero no he analizado cuáles son sus principios, cuáles son sus creencias, esos, hasta exactamente lo que piensan, lo que sino simplemente como me siento parte, genero un sentido de pertenencia con ellos porque me siento aceptado o aceptada, entonces ya me da lo mismo lo que piensen. Y ¡Wow! fíjese, hermana, que como usted lo dice, inmediatamente uno hace la conexión de esa parte emotiva, ¿no? Casi, casi que ese anclaje siempre, como está buscando una seguridad, un pie a tierra que haga sentir bien a la persona, la parte emotiva está muy involucrada. Por eso decimos que esa velocidad rápida de nuestro sistema cerebral uno es el que conecta más con los sesgos, Claro. por ser, pues eso, más emocional, más impulsivo, menos reflexivo. Como decimos, en unos momentos, por ejemplo, de peligro, de necesidad de reacciones rápidas, es hermoso y es necesario, pero no siempre, no siempre, dijéramos, normalmente, y sí que tenemos, lo hablamos el primer programa, estamos en una sociedad de una saturación de información, pero de una desinformación de la verdad. Y por otro lado, de una sociedad que no se quiere tomar en serio nada, ya no quiere pensar, o sea, Inmediatez. ha decidido, exacto, ser una sociedad de la inmediatez, de la velocidad rápida, o sea, son cualidades humanas que están siendo casi, casi, casi divinizadas, ¿no? Canonizadas, no se ponen en tela de juicio, entonces todo tiene que ser rápido, tú tienes que compartir más rápido, tienes que difundir esto más rápido, todo. Y entonces nos tenemos que dar cuenta que esta es una estrategia demoníaca, porque el demonio es el primer interesado en que nosotros no reflexionemos. Bien sabe él, como ser racional que es, él sí piensa con la razón, él sí la usa, pero no quiere que nosotros la usemos. Dicen que el demonio es el mejor filósofo, luego quiere decir que reflexiona y analiza muy bien las cosas, pero para el mal, como tiene una voluntad torcida y odia a Dios, busca en nosotros hacernos alejarnos de Dios a través del pecado y siempre usa como instrumento la mentira. Por eso es importante reflexionar en estas creencias o en estos posibles sesgos que tenemos para descubrir esas falacias del demonio. Uno podría pensar, no, es que eso bueno, sí, yo estoy metido en eso, pero es como sobre cosas accidentales. Pero todas esas cosas accidentales me van llevando a la esencia de lo que yo soy y Claro. me voy comportando de acuerdo a esas decisiones. Completamente, porque si yo quiero seguir, no, pero yo, pues para ser moderno, para estar al día con mis compañeros de clase, pues tengo que tener tal
marca de celular, tal marca de ropa. Primero pierdo la libertad. Ujú. Después empiezo a pensar, exacto, dijéramos que por el consenso, eso también me debilita mucho la personalidad. Entonces, el hecho, por eso también esta serie, queremos generar personas libres, conscientes, que piensan por sí mismas, no que se dejan llevar de lo que piensan todos. Nuestro criterio de pensamiento no es el consenso, no es lo que todos dicen, no es el respeto humano, es que voy a parecer como raro, el carca, el conservador, ya me están diciendo bicho raro, no. Tengo que ser libre en mi pensamiento y por eso analizo todo y me quedo con lo que veo que es realmente bueno y provechoso para Bueno, un mí. poco lo que decía San Pablo, ¿no? Discernir, tomar lo bueno, dejar lo malo. Usted habla de un tercer tipo de sesgo que tenía que ver como con las probabilidades, con... Exacto. Ujú. Explíquenos un poquito En de el eso. fondo, como vemos, tanto el sesgo de confirmación que decimos, necesitamos confirmar nuestras creencias y vemos como enemigos todos los que quieren amenazar lo que yo creo, este sesgo de anclaje que acabamos de estudiar, que me quedo agarrado como una primera información y no analizo si es verdadera o no. Y también este otro sesgo que se llama de disponibilidad o de probabilidad. Como digo, estamos nombrando quizás los más comunes, pero hay varios más. Lo que hacen es dificultar el aprendizaje. Si no estamos dispuestos a abrirnos a ideas que me enriquezcan en la verdad, pues no voy a tener oportunidades de crecer como persona. También eso nos vuelven rígidos, por lo tanto, no nos van a propiciar un diálogo constructivo con los demás. Yo les invito de forma serena delante de Dios, de ustedes mismos, a analizar si muchos de los conflictos familiares que tenemos no vendrán por este tipo de sesgos, ¿no? Que yo me he quedado con este aferramiento de esta idea y no busco soluciones Eso no conjuntas ayuda con al los demás, diálogo ¿no? ni al encuentro. No me abre un diálogo constructivo, no me abre una escucha. El sesgo no me deja escuchar porque yo tengo mi idea. Entonces me polariza en una mono opinión y no me abre a las demás, ¿no? Eso no significa, volvemos a repetir, porque esto tiene un gran peligro de decir, ah, entonces voy a ser innovador, voy a cambiar todos mis pensamientos y entonces voy a irme a la novedad de lo que piensan los últimos eh, Sí, modalidades de tendencias la noticia. ideológicas, lo que es. No, no es eso. Estamos hablando de un análisis para confirmar si lo que yo creo, lo que defiendo es lo correcto y entonces me afirmo en eso, me afirmo con más conciencia, Claro. no de una forma ciega, sino que ahora pues he confirmado que esto realmente es argumentado, lo que me enseñaron mis padres, lo que yo he leído en la iglesia, lo que he escuchado. O, pero puedo encontrar algo que sea errado, ¿no? Y sobre todo que si se toman decisiones equivocadas, hay algunas que son reversibles, pero hay otras que no lo son tanto. Entonces, bueno, importante. Vamos al sesgo de disponibilidad que se llama, ¿no? O un atajo mental, que es una especie como de pereza mental de juzgar una probabilidad o una frecuencia de algún evento basándome solamente en mi memoria, en los ejemplos que tengo cercanos o que me vienen a la mente. Entonces, sobreestimo esa probabilidad solamente porque me es fácil de recordar o porque yo he tenido una experiencia muy vívida sobre eso o porque lo he escuchado recientemente en algún medio de información. Entonces, como me es fácil recordarlo, pienso solamente por el hecho de la facilidad que tengo del recuerdo que ya es más probable. Y no me doy cuenta que hay cosas muchísimo más probables de que me ocurran y que a lo mejor yo no las tengo en cuenta, solo por el hecho de que no están en mi recuerdo o en mi memoria. Entonces, la Es como que memoria, se fijan como una posibilidad insalvable, ¿no? claro, solo por el hecho, por ejemplo, como me ha impactado, decíamos ayer, creo, justo ha coincidido que he escuchado una noticia en no sé dónde, yo qué sé, en Japón, de un avión que se ha caído y coincide casualmente que leo Tengo un en el viaje. periódico, lo que sea, tengo un viaje cercano
y escucho otra noticia de algún otro accidente de aviación, inmediatamente yo voy a pensar, o sea, se me genera un sesgo de probabilidad. Seguro que yo en mi viaje voy a tener algún problema, porque mira lo que está pasando. Y generalizo y además sesgo la información. Perdona, ¿cuántos vuelos de avión salen solo en Lima, por ejemplo? Claro. Solo en el país de Perú. Deben ser cientos o miles, no lo sé. ¿Cuántos países existen en el mundo? Ya. Y de todos esos miles y miles de viajes aéreos que hay en el día, Bien. tú has escuchado dos que se han caído. Que bueno, además ni siquiera suele ser tan Y frecuente, además ¿no? concluyo que el mío Entonces yo también. concluyo que la probabilidad de que el mío se caiga es altísima, pero solo por un recuerdo o por una vivencia cercana. Eso es un sesgo, me tengo que dar cuenta que es algo subjetivo. Viene siendo de esa velocidad rápida de mi razón. Y lo solemos alimentar, porque a veces Claro, inventamos las noticias de esto, ¿no? claro. Y además que uno mismo dice, pues ya me siento propenso, por ejemplo, supongamos que en vez de un viaje sea una enfermedad. Pues está, yo qué sé, un mosquito que está picando en no sé qué y después veo a mi vecino que dice que le ha picado y ya pienso que me va a picar a mí y que eso está muy cerca. Entonces eso ya me influye más porque entonces no salgo a la calle. Un poco podemos decir, este tipo de sesgos Y informativos y hermana, todo eh, generaron, por ejemplo, las noticias de la pandemia, ¿no? eso iba a decir en el sentido de que a ver, el sesgo parte de uno, pero también trabajan con ese sesgo para Sí. meternos en canales, ¿no? Claro, claro. Ahora tenía aquí varios ejemplos preparados como, pues, estos sesgos pueden llevarnos a decisiones erróneas en diversos contextos y a veces a ser injustos. Supongamos, por ejemplo, que también he tenido una experiencia mala personal o algún compañero, algún familiar que me ha dicho de X restaurante en que una noche fui a cenar y tuve una mala experiencia, pues, con uno de los que sirven, etcétera. Y entonces ya generalizo y pienso que ese restaurante es malo y a todos los clientes les va a pasar lo mismo, pero puede ser que otros clientes tengan opiniones diferentes. Hoy en día, que existen los foros, son importantes porque por lo menos dan Un contraste, ¿no? De distintas opiniones. opiniones y entonces uno puede hacer evaluaciones más racionales, más objetivas, porque si solo me quedo con esa noticia que he escuchado una vez, bueno, me podrá dar una alerta, pero no podré, dijéramos, como lapidar. Y una decisión sopesada no la voy a tomar Claro. con eso. Exactamente, ¿no? O si he tenido una mala experiencia de cualquier otra cosa. O, por ejemplo, las famosas predicciones, ¿no? Un amigo nos cuenta que un negocio en tal lugar le ha ido muy bien y entonces digo, pues entonces hay muchas probabilidades de que yo tenga éxito también en ese negocio. Bueno, en realidad no. Vamos a poner, no sé si nos Un da tiempo. minutico le Ya. quedan. Miren, un ejemplo de la Guerra Fría en el siglo XX. La propaganda de ambos bloques ideológicos, tanto de Estados Unidos como en aquel tiempo la Unión Soviética, explotaba los sesgos de confirmación en los ciudadanos de cada país. Y las personas tendían a creer y compartir noticias que reforzaban la visión del mundo que en su país le estaban dando. Y entonces demonizaban, dijéramos, ¿no? Al enemigo, desestimando otro tipo de información que contradecía sus creencias. Esto en la política se usa mucho. La política actual, todos podemos observar también este sesgo de confirmación, ¿no? Incluso nosotros seguimos medios de comunicación que comparten nuestra ideología y que refuerzan nuestras propias opiniones, por lo cual eh, dijéramos que pues estoy haciendo un sesgo porque no estoy haciendo un análisis crítico de toda la información o de todas las propuestas. Es un poco lo del pastor mentiroso, que el lobo, y no venía el lobo, y al final cuando vino el lobo de verdad, pues ya nadie le creyó. Yo también me acordé de un ejemplo, ahora que usted decía lo de los países, porque me acuerdo que cuando una familia alemana llegó a los Estados Unidos y trajo las salchichas alemanas y llegó la guerra mundial, se demonizó a Alemania y nadie de ese país quería comprarle salchichas. Solo, Tuvieron que, solo por eso, de que era alemana. y tuvieron que cambiar, claro, tuvieron que cambiar la marca
por otro nombre para chichamencana, evitar el fracaso. claro, exacto, sí, Muy sí. interesante. Influenciados en este sentido, pero es importante hacerlo consciente para que por lo menos seamos libres en la toma de decisiones que hacemos y sobre todo yo animo mucho a buscar más información, ¿no? Evaluar un poquito con pausa para tomar mejores decisiones. Bueno, lamentablemente llegamos al final, pero ya Mm. va a seguir el siguiente programa de esta miniserie, El arte de pensar. Le agradecemos muchísimo a la hermana, pero como siempre, vamos a pedirle a la Santísima Virgen María hacia el final del programa que sea ella la que recoja en su dulce e inmaculado corazón todas las intenciones que tengamos. Le decimos a nuestra Madre, bajo tu amparo Amparo nos nos acogemos, acogemos, Santa Santa Madre Madre de de Dios. Dios. No No deseches deseches las las súplicas súplicas que que te te dirigimos dirigimos en en nuestras nuestras necesidades. necesidades. Antes Antes bien, bien, líbranos líbranos de de todo todo peligro, peligro, oh oh siempre siempre Virgen Virgen, gloriosa gloriosa y y bendita. bendita. Amén. Amén. Hermana, muchísimas gracias. Gracias a usted, don Henry, gracias a ustedes también por seguir allí fieles. Queridos amigos, muchísimas gracias. La invitación para que Dios mediante nos acompañen en el próximo espacio de la luz de la vida. Recuerden, en este año jubilar, NSE continúa sembrando esperanza.